Amigos, y nueva vez estamos acá en los estudios y en este momento nos encontramos con Mónica Mejía, psicóloga, que viene a tocar otro tema de sumo interés vista la situación actual de nuestro país. Mi querida MD, diga cuál es el tema que vamos a tocar. Así es, hablaremos sobre el duelo traumático tras una tragedia. Bienvenida. Bienvenida, Mónica. Gracias, gracias. Lo lamentable que sea en este contexto, ¿verdad? Así es. Pero feliz de estar con ustedes, aún dentro de la tristeza de que nos embarga todo el dominicano. Así es, Mónica. Como nos habías comentado anteriormente, tú te has mantenido en la zona cero, llamémosle así. Me gustaría que nos dieras un panorama de lo que has visto, cómo has intervenido, porque has estado como psicóloga, ofreciendo apoyo psicológico a las familias, a los familiares de las víctimas. ¿Cuál ha sido el panorama? Hoy ha sido un día muy difícil, o sea, no te lo voy a negar. Lo que hicimos fue crear como una carpa, donde lo que llegaban a esa carpa era para darle la mala noticia. Entonces nosotros éramos el encargado, el cuerpo de psicólogos, de dar la mala noticia. O sea, esa carpa nada más recibía donde no había esperanza. Wow. Entonces, nada, hacíamos todo el proceso de intervención en crisis y se veía mucha tristeza. O sea, yo recuerdo cuando entré esta mañanita, y yo estaba caminando y había un silencio. Y el silencio era para, no solamente como respeto, sino para ver si se escuchaba algún grito de alguna víctima dentro de los escombros. Eso son impresiones que a uno nunca se le va a olvidar. Personas llorando. ¿Tú sabes qué me impacta bastante? De que muchos eran parejas jóvenes que tienen hijos de 3, 4, 5 años. Entonces ahora hay que darle un acompañamiento a estas familias para saber quién se va a encargar de estos bebés. Porque papá y mamá se fueron, o sea, la pareja se quedaron huérfanos, los niños. O sea, la mayoría de los casos que me tocó a mí afrontar fueron desde ahí. O padres también que perdían a hijos. O sea, uno no espera, no es natural, es contra natura que un padre tenga que despedir a un hijo. Y eso fue mucho de lo que vimos hoy. Muy doloroso. Y bueno. Mónica, una preguntita. Lo que tú acabas de comentar, un amigo me lo dijo hace unas horas, de que él tiene unos amigos que la noche anterior acostaron a sus 2 hijos y le dijeron: nos vemos ahorita, que vamos para una fiesta, descansen. Los padres nunca van a regresar. Mi pregunta va por este lado, porque estamos hablando del duelo. ¿Cómo tú entiendes, según tu experiencia, que se transforma el corazón de las personas cuando reciben este tipo de noticias y no están esperando ese tipo de noticias con ese impacto? ¿Cómo se transforma el corazón de las personas? Mira, por eso es muy importante quién te dé la noticia. Sobre todo si son niños. Te voy a poner un ejemplo. A mí me llamaron también, mira, quiero informarle a 2 niños que decían, mira, te puedo explicar cómo hacerlo. Pero yo quisiera que a esos niños se le informe una persona querida, o sea, una persona que sea parte de la familia, no una extraña, que una psicóloga que yo nunca he visto. Entonces, fíjate que para procesar la información de la pérdida, desde quién te diga la información y cómo te la diga, es extremadamente importante. Evidentemente el proceso después, posterior, yo siempre recomendaría, y qué bueno que estamos hablando de esto, un acompañamiento psicológico, porque es muy evidente la diferencia de una persona que tiene un acompañamiento psicológico frente a una pérdida y otra persona que no lo tiene. Inclusive, yo siempre también voy a hablar de la importancia de la espiritualidad, de la parte de las personas que creen en Dios y que se aferran a ese poder y que le atribuyen, bueno, la soberanía a Dios. Tienen un mayor pronóstico en cuanto a la recuperación del duelo. Yo no hablo de superar el duelo, yo hablo de integrar el duelo. ¿Cómo tú le pides a un papá que supere la muerte de una hija? Yo prefiero hablar de integrar. O sea, ese corazón, cómo se convierte después, depende de muchísimos factores, hasta de cómo te dicen la noticia. Claro. Sí, así es. El dolor, yo siento que cuando tienes una pérdida significativa, el dolor siempre está. O sea, eso no... Tú nunca dejas de recordar a la persona, nunca dejas de recordar nada. Es simplemente que como bien dijiste, lo integras a ti y a tu día a día. Y, Mónica, algo que sí me ha impactado mucho, como es algo como de esta naturaleza, es tan raro todo, es cómo ha repercutido sobre los que estamos desde lejos, a los que no, de alguna manera no teníamos ningún familiar. Y también se siente un dolor colectivo y digamos que podemos llamarle duelo. Así es. ¿Cómo se refleja esto y cómo nosotros que nos sentimos ahora mismo, digamos, hasta impotentes, con ganas de ayudar o como, oh, puedo hacer algo, o no sé, o sea, cómo podemos nosotros lidiar con esta sensación de vacío y tristeza? Esa es una excelente pregunta, porque tenemos 2
afrontamientos, digamos. El duelo directo, que son personas que tuvieron un familiar que falleció, y este trauma colectivo, este duelo colectivo, como tú dices. Y nosotros le llamamos eso duelo vicario. O sea, aunque no me pasó a mí, yo lo sufro como que sí. Y esa es la esencia del ser humano, que somos seres sociales. O sea, que si tú sientes eso, quiere decir que dentro de tu corazón hay empatía. Si tú no sientes eso, bueno, ahí te invito como a revisarte un poquito. Pero es natural y hay que permitirse. El primer paso sería permitirte sentir. Muchas veces creemos que no tenemos derecho a, porque no fue un familiar directo, porque yo hago pensando en esto, que yo no, y entonces comenzamos a minimizar eso que estamos sintiendo. No, espérate. Si tenemos la posibilidad de dosificar un poquito el trabajo que tenemos en el día a día, quizá los líderes, yo decía eso ayer, los líderes tienen que esperar que sus colaboradores no sean tan productivos. Y eso es parte de fomentar una cultura de empatía. O sea, si tú puedes mandar, una parte de nuestros colaboradores se fueron virtuales hoy. Ninguno perdieron familiares, pero nosotros estamos en un duelo colectivo y hay que entenderlo eso. Entonces, yo creo y debo invitar a la población a permitirse sentirlo. Y ya eso debe ir acompañado en que si tienen su terapeuta, que vayan a su terapeuta. Ahora, hay algo que toca en una de las características del trauma colectivo es la conciencia de vulnerabilidad. Debemos hacernos preguntas y aprovechar esta vulnerabilidad. Así es. O sea, ¿dónde están las prioridades de nuestra vida? Claro. ¿Cómo organizamos nuestra vida? ¿En torno a qué estamos girando nuestros días? ¿Cómo vaciamos un poco la mochila, que va de repente muy cargada y no nos damos cuenta? Exactamente. Que eso también es muy importante. Y sabes que a propósito de la pregunta anterior, la próxima la voy a destinar al exceso. A las personas que tienen un nivel de ansiedad tan grande ante esta tragedia, que se pasa todo el día buscando esas noticias y compartiéndolas, y hasta sin pensar en la gravedad de lo que puede compartir, porque no todos los medios son oficiales y no todas las imágenes que vemos se deben compartir. ¿Esto tiene algún nombre, algún manejo, o sea, algunas técnicas de manejo, porque yo sé que eso es en automático? Y yo he visto personas, incluso llegadas a mí, que yo digo, pero qué rareza que está compartiendo eso. Pero luego pienso que quizá tiene un nivel de ansiedad tan grande que necesita como comunicarlo todo. Mira, cuando esto pasa, ¿cómo se maneja? Nosotros tenemos en nuestra generación que primero estamos sobreestimulados. En todo momento estamos comunicados. Y se espera que tú respondas con inmediatez. Entonces, es como un efecto de no quiero perderme nada. De tengo que montarme en toda la ola de noticias y demás. Y estamos sufriendo infoxicación. Fíjate que tenemos dos públicos aquí. El que consume constantemente y está ansioso, tú te estás infoxicando. O sea, tú estás consumiendo tanta información que estás intoxicado. Y eso es un perfecto escenario para tener una sintomatología ansiosa. Así que, comenzando por ahí, deberíamos invitar a la población a limitar la información. O sea, inclusive yo hasta a los pacientes les digo, si tú quieres, pon una hora donde yo me voy a sentar a ver noticias, pero no todo el día. Y es complicado porque siempre tenemos el celular. Sí. Y hay personas, que es tu segundo punto, donde publican sin ningún tipo de responsabilidad. Y en toda crisis, nosotros somos parte de lo que herimos y lo que laceramos el dolor de una persona y el duelo de una persona cuando comenzamos a publicar cosas que no son. Y te voy a decir lo que me pasó hoy, guardando como la confidencialidad. En ese acompañamiento que yo daba de malas noticias, la persona lloraba, para que tú veas lo de la dependencia de la tecnología, y llorando, acababa de enterarse, estaba publicando un estado. O sea, no había segundos de haberse le comunicado la noticia. Y wow, esa es la dependencia del ser humano frente al celular. Entonces, es otra revisión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué tenemos la necesidad de compartir noticias negativas? ¿Por qué tenemos que alterar un listado de fallecidos? Que tú ni siquiera lo tienes confirmado. O sea, óyeme, me preocupa dónde está llegando el ser humano en tema de conciencia social. Sí, hay como lo que veo es como una necesidad de llamar la atención. Señores, para eso están los periodistas. Para eso existen medios como este, que tienen personas capacitadas que están en campo, buscando información, transmitiendo en vivo y dándote información oficial. Pero cualquiera con un celular actualmente puede sentir o tener ínfulas de periodista. Entonces,
no compartamos esas informaciones. Si hay una persona frágil, Juan Manuel estuvo hablando de una ley que ampara a esas personas, a las víctimas. ¿Nos puede conversar un poquito? En el año 2019 se promulgó una ley, el presidente Danilo Medina, que establecía salvaguardar lo que era el honor de la persona fallecida. En ese momento se establecían las sanciones de cualquier persona que compartiera imágenes o videos de una persona que falleciera de una manera X o Y, o sea, en este caso de manera trágica, que podía ser sancionado penalmente por lo mismo. Y he visto en casos particulares de amigos que han recibido imágenes de familiares en este tipo de situación. Entonces hay que entender que hay una legislación que sanciona ese tipo de situación. Pero no solamente eso, ¿dónde ha quedado la humanidad? Te escuchaba, Mónica, cuando mencionaste lo de la infoxicación. El consumo excesivo de redes sociales lo que hace es alterar ese estado de ánimo que tú tienes y te hace cometer muchos errores. Yo compartí una pantalla de una amiga que tengo en las redes sociales que simplemente ella subió un corazoncito roto y decía silencio. Es necesario también el silencio para meditar por lo que estamos pasando, porque esa empatía que tú mencionaste la tenemos todos. No necesariamente tuvo que haber estado un familiar directo de nosotros ahí, porque en realidad todos somos familia ante este tipo de situación. Y hay que tener un mejor manejo. A veces la necesidad de estar siempre en el medio es la que crea problemas. Y tú y yo estuvimos conversando hace unos minutos de personas que, por ejemplo, son del medio y duraron un día y medio desaparecidos y después vimos que estaban colaborando realmente en el medio ahí, como por ejemplo, lo voy a mencionar, a Cuelli, claro, Enrique Cuelli. Él estaba desaparecido y era trabajando allá, tratando de localizar personas que estuvieran vivas ayudando, mientras que otros influencers nada más llegaban y comenzaban a hacer videos y grabando para buscar like o crear sensacionalismo. Eso no es así. Es triste. Lamentable. Es triste. Y hay que entender a partir de ahora, porque ya todo va cerrando. O sea, inclusive cuando yo me fui ahorita de ahí, ya se veía que la esperanza iba bajando. O sea, hay que saber que todo el proceso de quitar escombros, ya estamos como por la línea final, digamos. Entonces, ahora sí comienza un proceso de duelo, no solamente el colectivo, sino también el individual. Entonces, hay que saber acompañar a esta persona en este proceso de duelo y respetarlo, digamos que la base de todo. Así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo, por venir a acompañarnos. A las personas que deseen extender esta conversación y saber un poquito más de ti, ¿dónde pueden localizarte? Bueno, en Instagram como psicóloga Mónica Mejía o en el centro psicológico Psicomet RD, y hemos abierto toda alrededor de 10 terapeutas que queremos en la próxima semana acompañar sin fines de lucro a todas las víctimas que estén atravesando para hacer el proceso de duelo con ellos. Ok, ¿cómo pueden localizar a estas doctoras? Pueden inscribir a Psicomet, al DM, al mensaje directo de Instagram, y ahí vamos a responder lo más pronto. Psicomet, exacto. Como psico de psicología, medicina, Psicomet. Bueno, vamos a compartir en las redes sociales de nosotros, CDN 37 Oficial, Mariela Duarte T y Juan Medina RD, para que puedan contactar directamente esta ayuda.